Bueno, como hoy había dicho, di mi opinión y además estoy complementándola con fundamentos que fueron dados en la Comisión de Salud. Me faltaba contarles un poco los fundamentos que daban las delegaciones que vinieron, que recomendaron enfáticamente no aprobar este proyecto de ley. Estas delegaciones vinieron en distintas etapas del trabajo de la comisión. Por ejemplo, quiero dejar referencia, obviamente es una síntesis porque son muy extensas las versiones taquigráficas, pero todos las pueden poder leer con tranquilidad. La Conferencia Episcopal del Uruguay decía así: todo acto médico debe tender en el objetivo y en las intenciones de quien obra al acompañamiento de la vida y nunca a la consecución de la muerte. Por su misma definición, los derechos humanos son irrenunciables e inalienables. Dependen de la condición humana, no de la voluntad del sujeto. Para no robar mucho tiempo, bueno, el Colegio Médico del Uruguay, en su comparecencia en el 2021, que vinieron a hablar del proyecto de cuidados paliativos, vale aclararlo, porque se empezó a estudiar en conjunto, después se decidió estudiar cuidados paliativos únicamente, por lo que algunas delegaciones que vinieron con anterioridad hablaron de ambos proyectos, pero después se puso en suspenso el tratamiento de la eutanasia. El Colegio Médico decía así: el colegio cuenta con el Código de Ética Médica, que tiene una aceptación muy importante y que nos diferencia de muchos códigos de ética del resto de los países del mundo, y es que tiene carácter de ley. O sea, que aparte de ser un código de ética, es una ley, la ley número 19.286, que en su artículo 46 es sumamente clara con respecto al tema en cuestión y dice así: la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. Nos parece más que claro, rotundo y contundente lo que dice el Código de Ética, la propia ley. Y un elemento no menor es que este Código de Ética Médica fue a su vez votado en un plebiscito en 2012 por el 100% de los médicos de este país, lo cual a su vez le da el carácter y la importancia o relevancia que ustedes claramente entienden y conocen que tiene. Fue aprobado por un plebiscito del 100% de la profesión. Queremos hacer hincapié en el proyecto sobre cuidados paliativos porque sí nos parece un proyecto de ley sumamente positivo desde el punto de vista personal y desde el conocimiento que tenemos en lo que hace al área de la salud. Tenemos la impresión de que estamos 100% todos de acuerdo en la importancia y en la implicancia de lograr un desarrollo del mismo. Y es un elemento muy necesario para nuestro Sistema Nacional Integrado de Salud, que el 100% de la población uruguaya y de todo el territorio nacional pueda acceder a cuidados paliativos dignos y de calidad. Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos. Nosotros no queremos que ningún uruguayo llegue a la situación de pedir morir porque no recibe cuidados paliativos de calidad. Por eso se hablaba de un orden natural de las cosas. El cuidado paliativo llega mucho antes porque se acuerda de que la persona vive, no del último minuto de su vida. El profesor Dr. Theo Boer, profesor de Ética de las universidades de Utrecht y Uppsala e investigador en el Centro de Bioética y Derecho Sanitario también de la Universidad de Utrecht. El señor Boer decía así: estoy convencido de que la eutanasia trae alivio a muchos, pero por otro lado tengo que decir que la oferta ha creado la demanda. Que exista la eutanasia es una invitación a considerarla y causa estrés elegir la agonía. Delegación del Instituto de Derecho Penal. Bueno, aquí un poco el diputado Eduardo Luz hizo uso de la palabra al respecto, así que no voy a entrar en detalles. Después, el Centro de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Montevideo decía así: el sufrimiento insoportable que se pretende atender con la eutanasia y el suicidio asistido es tratable con la implementación de cuidados paliativos accesibles, universales e integrales. Los cuidados paliativos son considerados un derecho humano dentro del derecho a la salud desde 1990 y constituyen el paradigma de la sociedad para resolver el problema de la muerte digna. No intentan adelantar ni atrasar la muerte, sino que afirman la vida y constituyen un verdadero sistema de apoyo y soporte para la persona enferma y su familia. Tengo que agregar esto. Es falsa la afirmación de que la eutanasia se realiza en las sombras en nuestro país. Si así fuera, constituiría un delito y debería investigarse y penalizarse a quien la realice y no legislar para despenalizar a quienes hipotéticamente la realizaran. Este mito responde a una confusión entre sedación paliativa y eutanasia. El antiguo cóctel lícito fue erradicado de la práctica médica y no se realiza hoy en día en Uruguay. El camino del bien común, lo digno y humano y el deber del Estado es otorgar recursos para la atención de estos pacientes, en lugar de crear leyes para empujarlos a su eliminación. En mi opinión, lo dice la delegación, lo que debemos hacer como Estado, como sistema de salud, es completar el desarrollo de los cuidados paliativos al máximo posible, hacerlos universalmente accesibles y lo más integrales posible, y luego evaluar si es necesaria la eutanasia y qué población queda con un sufrimiento insoportable a pesar de la adecuada implementación. Caballero le vuelve a
conceder una interrupción. Adelante, diputada Pérez. Gracias, presidente. Después se decía así, el legislador, ingresando a un ámbito que no le compete, establece que la eutanasia deja de ser contraria a la ética de la profesión médica. El legislador solo puede extender a todos los médicos esas normas éticas que establezcan los médicos a través de la obligatoriedad de la inscripción en el colegio médico, pero no puede ser él quien establezca o modifique esas normas éticas porque no tiene competencia más que para establecer o derogar normas jurídicas. De lo contrario, violaría el artículo 10 de la Constitución y la libertad de asociación del artículo 39. La Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay. Siento que el profesional médico, lo digo con una experiencia de más de 25 años de trabajar muy en equipo junto a los médicos, queda solo y se hace como una reducción biologicista que entiendo que debería tener una amplitud desde otros profesionales. Creo que una situación de estas características, por lo que se supone para la persona, para la comunidad, para la sociedad, para el mensaje país, merece de un apoyo contextual de un equipo especializado en el cual el médico esté acompañado, como sucede en otros proyectos de otro tipo de profesionales. Pueden ser psicólogos, trabajadores sociales, licenciados en enfermería con expertise en cuidados al final de la vida, etc. Es decir, bregaría por pensar en un contexto técnico especializado, interdisciplinario, para que se pueda abordar el proceso del final de la vida desde una visión más holística, más integral. Antes de dar a un uruguayo o una uruguaya esta opción, tendríamos que asegurarnos como país y como sistema de salud la posibilidad de que pudieran acceder a los cuidados paliativos de calidad y de oportunidad. Creo que hay un tema cultural que tiene relación con la valoración de la propia vida, es decir, que alguien subjetivamente diga que su vida no vale. Lo vivimos en la violencia de género cuando las personas no quieren denunciar porque entienden que está bien lo que sucede. Lo vivimos en los casos de abusos y con adultos mayores que naturalizaran la violencia intrafamiliar porque lo aceptan y no lo ven como algo que esté mal con ellos. Podríamos hablar de una persona de 70 años con hipertensión y diabetes que vive sola y considera que su vida es insoportable. Pienso que es amplio. El Grupo Prudencia Uruguay. Yo soy salubrista y especialista en salud pública, por lo que vengo a hacer un pedido, y es que no se permita en nuestro país que unos podamos matar a otros, a los más vulnerables, ni definir categorías de personas a las que el Estado renuncie a defenderles la vida, porque entendemos que no se puede renunciar al primer y más básico de los derechos humanos, que es el derecho a la vida, y al ser inherente a todos, inalienable e irrenunciable, no es una cosa menor. El fundamento del derecho a la vida es el concepto de la dignidad intrínseca de todos los seres humanos, no de los seres humanos sanos. La pendiente resbaladiza, que es un hecho, se ha visto que empezamos con unos y terminamos con otros. La universalidad de los cuidados paliativos de calidad en nuestro país va a permitir el abordaje precoz, interdisciplinario de pacientes con enfermedades crónicas incurables graves, priorizando la calidad de vida y asistiendo al proceso de calidad de muerte, una muerte en paz y una muerte natural. Tenemos una ley a medio sancionar, ojalá se sancione, de cuidados paliativos, que asegura que los pacientes no van a sufrir porque van a ser cuidados y acompañados. Y en ese tiempo de sobrevida van a hacer muchas cosas que ni nos imaginamos.